Asamblea Nacional, pueblo ecuatoriano. Una de las preocupaciones que siempre se tiene la ciudadanía en general es que nosotros pagamos impuestos, nos descuentan, todo mundo ha hecho su labor de pagar los impuestos porque esos son impuestos que van a la educación, que van a la salud y que se puede trabajar a nivel nacional. Pero en el Ecuador es casi deporte nacional de grandes grupos no pagar los impuestos o evadir los impuestos. Y eso lo único que hace es ir en contra de la población, en contra de la gente que más necesita. Uno de los fraudes sociales más importantes de la región, es decir, la corrupción colectiva de la población, es la evasión y deudas por el no pago de impuestos, especialmente de grandes grupos económicos nacionales. Una frase que encontré de Papa Francisco decía: el corrupto es quien se lamenta por la escasa seguridad de las calles, pero después engaña al Estado evadiendo impuestos. Con su doble vida escandaliza y con su actitud destruye la convivencia. Para enfocarnos ya a nivel latinoamericano, porque no es un tema solamente del país, es un tema mundial, pero el problema importante en América Latina es la evasión o no pago de impuestos. La CEPAL ha estimado que la evasión conjunta del IVA y del y del impuesto a la renta le costó a los estados latinoamericanos más de 320.000 millones de dólares en el 2013, un 6.3% del PIB regional, una cifra superior al gasto público de la región en ese mismo año, que fue un promedio de 4.5% del PIB regional. Mientras que en el 2015 se estimó que la evasión del IVA ascendió al 2.4% y la evasión del impuesto a la renta a 4.4% del PIB regional, sumando un total de 340.000 millones de dólares, 6.7% del PIB regional. Esto sin incluir los costos de evasión por manipulación de precios en el contexto internacional, lo que es la sobrefacturación en las importaciones, subfacturaciones en exportaciones, los cuales habrían ascendido a 765.000 millones acumulados entre el 2004 y el 2013. La bibliografía sobre estos temas están presentes y son las más actuales que se ha conseguido. En Ecuador, según la CEPAL en el 2017, en Ecuador en el 2004 el 65.3% de personas jurídicas y el 58.1% de personas físicas evadían el impuesto a la renta y el 31.8% del IVA. Cuando uno revisa el comparativo con los demás países, Ecuador ha sido uno de los países en los cuales la evasión ha sido muy alta. Actualmente es menor ya con el trabajo que ha hecho el SRI, con el trabajo que ha hecho el Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana. Pérdidas tributarias. Las pérdidas tributarias estimadas por la evasión solamente del IVA en porcentaje del PIB fue el del 2.8%, es decir, 2.8 mil millones de dólares en Ecuador en el 2015. Esta información es solamente de este impuesto. La cantidad pudiera duplicarse con la suma de otros, como el impuesto a la renta. Y vemos en el gráfico, estamos en evasión superiores a todo el promedio de América Latina y cerca de los países donde más existe evasión. Pero también se dice que existe una presión fiscal altísima. Este cuadro demuestra la presión fiscal del 2017, que Ecuador está en una presión fiscal del 21.7% y la presión fiscal del gobierno es del 15.7%. No es el más alto de América Latina, está en el promedio de América Latina. Hay países como Argentina, como Uruguay, como Brasil, que llegan a 33.1, al 29.5%. Es decir, la presión fiscal es baja todavía en el país. Y cuando uno compara qué pasa con los grupos económicos y cuánto es su presión fiscal. Ejemplos, esta información usted puede revisarla en el SRI, en la web, no hay secreto, es información pública. Pasemos, por favor. Por ejemplo, una industria, no voy a dar el nombre, está ahí, industria, que el ingreso total en el 2016 tuvo de 1.655 mil millones de dólares. Apenas la presión fiscal fue de 1.38%, ¿no? Cuando hablamos nosotros de otras corporaciones que son de carros, exportan carros, importan carros, ensamblan carros, fue de 1.032 millones de dólares en el año 2016
y apenas tuvo una presión fiscal del 1.30%. ¿Qué pasa? Y eso es lo que admira. Hay grupos grandes, grupos económicos fuertes como Corporación Favorita, Banco del Pichincha y los demás, que fueron los que mayor ingreso pasaron y tuvieron en el año 2016. Pero cuando, pasemos por favor, pero cuando se revisa las deudas con el SRI, suman 4.379 millones, deudas firmes 1.612 millones, deudas suspendidas 2.766 millones, que se encuentran en instancias administrativas y judiciales y que se espera resolución y sentencia. Más del 50%, o sea, 2.228 millones, corresponden a deudas de 170 grupos económicos. De estos, el 25% concentra una deuda de 2.005 millones de dólares. La deuda total de los grupos económicos aquí en el país es de 2.260 millones de dólares. Ahora comparamos, si se pagaría estos 2.260 millones, cubriríamos casi en el 80.4% el Plan Nacional de Riego y Drenaje por 15 años. Se deja de beneficiar a más de 2.200 organizaciones, 453.000 familias, 826.000 hectáreas, se tecnificaría con riego presurizado 95.000 hectáreas y un incremento de superficie regada en 161.000 hectáreas. Para esto se necesita contar con una inversión de 2.800 millones de dólares en 15 años y con esta deuda nosotros podríamos tener casi cubierto el total de este trabajo. Estos 2.260 millones representan el gasto destinado a cierre de brechas fiscales, lo que son los trabajos con adulto mayor, discapacidades, género, interculturalidad, juventud, niñez y adolescencia. Estos 2.660 millones representan más de 100% de las preasignaciones que se les da a los GAT provinciales, municipales y parroquiales. Asimismo, estos 2.260 millones representan más del 50% de las preasignaciones de salud, representa más del 50% de las preasignaciones en educación. Estos 2.260 millones representa el 100% del gasto destinado a subsidios de combustibles y a todos los subsidios de desarrollo social, desarrollo agrícola, desarrollo urbano, vivienda y agua potable. Y lo que es más, cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de generación de empleo, cuando hablamos de impulso a lo que es el programa económico, estos 2.600 millones de dólares representan más del 100% de los 1.399 proyectos de inversión para garantizar una vida digna. Representa más del 100% de los proyectos para impulsar la productividad y la competitividad. Se dice, hay una imagen anterior. Bueno, uno de los temas que se discute y se debate es que en el Ecuador ha habido un periodo de no riqueza, que la economía no fue buena, pero no me explico, en el 2007 existían 17 grupos económicos grandes en el país y sube, pero casi lineal y vertical, al 2017 encontramos 215 grupos económicos, más de 1.200% de incremento de los grupos económicos en el país. Contradictorio, porque podría ser contradictorio decir, andamos en un problema económico fuerte, ¿y cómo es que suben los grupos económicos un 1.200% en el país? Por eso creo que uno de los principales deudores que está en la web, en la bibliografía está claro ahí donde puede encontrar cada quien y puede investigar. Uno de los deudores, por ejemplo, Banco del Pichincha, 42 millones de dólares, Banco de Guayaquil, 24 millones de dólares, Exportadora Novoa, 169 millones de dólares, Almacén El Curi, 65 millones de dólares, Produbanco, 30 millones, Arca Ecuador, 43 millones, Movistar, 74 millones, Eibanpac, 49 millones, Daneg, 65 millones, Edinca, 31 millones, y otras empresas que tienen menores de 20 millones de dólares que deben al SRI como Pronaca, General Motors, Comandanto, Constructora Hidalgo, Industrias Lácteas Tony, que todas estas sumando dan 2.260 millones de dólares. Esto es lo que no se paga.
Claro, es fácil cuando nosotros tenemos $1.000 de deudas con el SRI, poner un abogado a defendernos, todo eso es costoso, es más costo. Pero cuando tengo 42 millones de dólares, yo puedo pagar para que se mantenga este juicio por más de 6 años y quede libre de no pago de las deudas. Por eso creo que es necesario y tenemos que empujar que los tribunales de justicia constitucionales, tributarios y penales, para que dicten las sentencias que conforme a derecho amerite, sobre la base de materialidad y tiempo en las causas judiciales en las que intervenga el Servicio de Rentas Internas respecto a las obligaciones tributarias y de infracciones que constituyan defraudación tributaria. Que el Presidente de la República del Ecuador envíe a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que fortalezca las competencias y facultades del SRI, optimizando los tiempos de cobro de las deudas tributarias que se encuentran firmes y ejecutoriadas. Respaldar la impecable y decidida actuación de las autoridades del SRI que están denunciando y combatiendo los actos de corrupción pública y privada relacionados con la defraudación tributaria, así como por otros delitos en los cuales ha tenido una cooperación efectiva y trascendente. Ratificar el criterio del SRI sobre la ampliación de la normativa tributaria relacionada con la aplicación del artículo 298 del COIP en torno al delito de defraudación tributaria, cuya configuración no requiere de ejercicio previo de la facultad determinadora por parte de la Administración Tributaria, pues le corresponde a los sujetos pasivos determinar las correspondientes obligaciones tributarias en las declaraciones de impuestos a las que están obligados a presentar de conformidad con la ley, bastando para su configuración el cometimiento de las conductas que tipifican conforme al citado artículo 298 del COIP. Además, disponer que a través de Presidencia de la Asamblea Nacional se solicite a los distintos órganos de la función judicial entreguen de manera mensual un informe de seguimiento y evaluación que muestren el avance de la presente resolución y no esperar 6, 7 años para que esto caduque y después no pagar los impuestos que son necesarios. El no pago de impuestos o evasión de impuestos es corrupción. Es encubrir también a los que estamos, es corrupción. El encubrir también lo es. Los que estamos al día con el pago de los impuestos exigimos que todos paguen, y especialmente los que más ganan. Cuando hablábamos, y el día de ayer, la corrupción en el país y en toda parte del mundo, se puede hablar en lo público, pero también en lo privado. Todos hemos pagado los impuestos, todos hemos pagado. No sé si alguien todavía aquí en el Pleno no ha pagado sus impuestos, pero todos hemos pagado. Entonces exijamos que los demás también paguen. No estamos diciendo más impuestos, pero por lo menos lo que ya tienen, lo que ya cobraron, paguen. Banco del Pichincha tuvo un ingreso bruto de 2.100 millones de dólares en este año. Tenía que pagar una presión fiscal apenas del 1,85%. Ese dinero ya cobró. Lo que necesitamos es que dé al Estado para que la educación, la salud se siga activando. Me van a decir muchos de ustedes, vamos a dar más impuestos para que después exista corrupción. Ese criterio no tiene sentido. En ninguna parte del mundo tiene ese sentido. Entonces, solo tienen que decirnos, no queremos pagar impuestos. Hay que pagar los impuestos y hay que vigilar como Asamblea Nacional y como órganos de control que esos impuestos vayan a los que más necesitan. El Ecuador necesita un baño de verdad y es que todo el mundo pague los impuestos y no solamente querer atacar al sector público de corrupción. Vemos que también hay gente que no paga en lo privado y tenemos que exigirle que pague. Todos hemos pagado, aquí todo el mundo paga y con eso hacemos un mejor país. Muchas gracias.